con la participación del ingeniero Rafael Garza de la empresa La Pisa. Él está bastante contento de estar con nosotros y nosotros mucho más todavía. Nos va a compartir en la siguiente presentación, y es una presentación más personalizada, ¿verdad? Más del enfoque de las habilidades que un profesionista debe desarrollar en el campo laboral, sea cual sea. El ingeniero Rafael nos va a platicar su experiencia a lo largo de los años que lo ha llevado al nivel al que está ahora, que me gustaría también nos comparta su cargo actual en la empresa, y que seguramente su desarrollo desde inicios lo ha llevado a lograr los éxitos profesionales que nos va a compartir el día de hoy. El micrófono es suyo, ingeniero. Adelante. Aquí, esta plática es un poquito, como la doctora me ha comentado, es decir, qué he hecho como profesionista a llegar a la posición que tengo. Es decir, mi posición en La Pisa, soy gerente técnico de nuevos negocios para México. La Pisa está incursionando también a Colombia, Perú, Brasil. Exportamos a otros países como Asia, pero como ente, La Pisa estamos en Colombia, Perú y Brasil. Dentro de la plática que me comentaba es una plática más personal. Espero que de las primeras fotos que puse, como estoy ahorita, pues no se rían. Tengo 54 años, son muchos años en el campo. Yo soy egresado de la Universidad de Nuevo León. Y a veces cuando egresamos creo que falta que el maestro, lo voy a decir, ayude al alumnado a que tenga habilidades. Cuando yo egresé, estos conceptos de habilidades, y van a ver algunas, yo no soy experto, creo que aquí hay mejores maestros académicos que pueden hablar de las habilidades, pero cuando yo egresé hace 33 años, no existían, y esto ha venido evolucionando, y creo que en la actualidad las habilidades como trabajo en equipo, comunicación efectiva, a veces no las hacemos o no se las decimos al estudiante. Y para que el estudiante no batalle, yo invito a los maestros de todas las áreas a que ayuden a sus alumnos a que estas habilidades las empiecen a utilizar antes de egresar, para que el alumnado reduzca su tiempo de aprendizaje y eso ayude a que sea cualquier carrera agronómica, biológica, química, investigadores, ayude que haya productividad en México, que es lo que ocupamos. Entonces, si no hay productividad en todos los sectores, pues realmente no podemos avanzar como país. Yo así lo veo. Entonces, yo invito a que estas habilidades que unos maestros que estén aquí, que me estén oyendo, pues ayuden a sus alumnados a que las expresen antes de salir. Cuando ese alumno esté en el campo laboral, las empresas van a aceptar más rápidamente a un recién egresado que tenga estas habilidades. Y puede haber más. Yo hice un resumen de esta historia. Estas son las habilidades que yo veo que un profesionista debe tener. Esta es la teoría, no me voy a meter, porque quiero que lo vean en las habilidades en los 33 años que yo estuve trabajando, con buenas cosas, con malas cosas también. Lo importante es que el alumno o los que estén recién egresados con maestría o doctorado, pues minimicen los errores que un profesionista puede tener si estas habilidades las podemos ir perfeccionando y mejorando en el transcurso de su carrera profesional. Y como dije, no soy el experto, creo que aquí hay mejores maestros capacitados, lo estoy poniendo como una parte teórica, y lo que quiero expresar va a ser la parte práctica de cuando yo egresé y cómo estas habilidades han venido evolucionando y necesito seguir evolucionando, porque si no evoluciono como profesionista no voy a poder llegar no a niveles más altos de puestos, sino cómo puedo ayudar a mi equipo. Yo apoyo un equipo comercial de 52 gentes en todos los niveles. Entonces, imagínense si no el egresado se prepara para tener habilidades, pues ese gerente va a batallar más para tener los resultados, que en este caso es de ventas, que es lo que nuestro gerente regional es lo que busca, y como empresa lo que buscamos. Entonces, si me pongo a hablar, pues administrar gente, análisis de problemas, aprendizaje activo continuo, creatividad, impacto, influencia, no me voy a meter en la parte teórica. Y eso hay muchos libros, está en internet, pero lo que quiero es decirles que estas habilidades tenemos que irlas puliendo y mejorando. Y yo los invito a los alumnos de todas las áreas que las vayan viendo, que si no las tenían,
y que no las tienen contempladas en su mente, las vayan teniendo para poder que sean profesionistas mucho más excelentes que su servidor. Entonces, si ven, estamos hablando de 12, 15 habilidades que yo las voy a poner en mi campo profesional. Cuando yo egresé en el 89, soy ingeniero agrónomo fitotecnista, estamos hablando de 33 años de egresado. Tengo solamente licenciatura, no tengo maestría, no tengo doctorado. Pude haber tenido, pero mi objetivo fue irme por más la parte económica, trabajar, conocer, como dicen, recién egresado, sacar todo ese conocimiento teórico al campo mexicano. Cuando yo egresé, ahí está mi título, ahí está ya en la fiesta de 33 años con unos kilos de más. Hay que ponerse a dieta también, es parte de las habilidades que hay que mejorar, y más cuando uno va evolucionando. Pero lo importante es qué habilidades tenía yo cuando egresé. Y se los voy a ser sincero, cuando yo egresé, que hice mi servicio social, no existía esto. Se sabía que había trabajo en equipo, se sabía que había creatividad, se sabía que había innovación, pero la escuela no me formó para eso. Me formó para ser un ingeniero agrónomo. Y cuando yo salí, dije, yo no quiero ser vendedor, yo quiero ayudar al productor mexicano a que produzca. Y oh, sorpresa, al año ya estaba vendiendo. Entonces, ¿cómo es posible que yo no quería ser vendedor? Y las únicas habilidades que yo en ese momento entendía era que iba a salir como agrónomo, fitotecnista, a dar asesoría técnica, a producir alimentos, a algo de investigación, porque mi servicio social fue en la área de genética, ayudando a los genetistas de sorgo, a los doctores de la universidad, y había comunicación y había un buen trabajo en equipo, pero no eran como unas habilidades, era la parte de lo que hacía. Entonces salgo a la cuestión laboral y mi primer trabajo fue aquí en Saltillo, en una empresa que producía papa y brócoli, que está aquí cerca estamos a unos 30 kilómetros en San Rafael. ¿Y qué se hacía en esta empresa? Se producía brócoli. ¿Qué se hacía? Se producía brócoli en el campo. Yo entré como recién egresado para poder sacar recursos para titularme, porque mi promesa era salir de la carrera, trabajar y hacer mi tesis, pero ya no quería que mis padres me pagaran. Entonces me vine a trabajar sin titularme. Entonces llego al rancho sin esas habilidades y entras al campo a manejar gente. ¿Y cómo manejas la gente? Hubo errores al principio, estos errores de que metí gente a dar tareas y se me salieron a las 10 de la mañana. Mi supervisor en ese momento me puso una regañada delante de todos los encargados de campo porque la salida era a la 1 de la tarde. ¿Cómo iba a saber si no conocía cómo manejar la gente? Entonces, ¿qué pasó? Y en el currículum, cuando uno lo pone, pues es parte de los procesos que los estudiantes y profesionistas van a ponen sus logros para poder que las empresas nos capten y nos compren, como se puede decir, o nos contraten. Y uno de los objetivos de esta empresa era producir brócoli. Yo estaba en el área de campo, mandábamos el producto a Monterrey, ahí estaba el empaque y se hacían los cortes, o el término se llama split, lo que ustedes consumen en las tiendas departamentales de algunas empresas como Gigante Verde. El brócoli cortado, que ya viene precocido, es lo que hacíamos en este rancho. En ese año hubo una huelga, la CTM bloquea la producción en Monterrey y teníamos ya la producción para cortar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tuvimos que implementar un empaque en el rancho, aquí a 40 kilómetros. Entonces, ¿qué logro se tuvo? Pues gracias a Dios, esa producción que había no se echó a perder, era inversión, y 21 camiones o tráiler de 30 toneladas sí mandamos a Estados Unidos sin ningún problema de que nos regresaran. Fue un logro que implementamos, pero ahí vienen las habilidades. ¿Y qué hicimos? Como agrónomos, que éramos 6 de diferentes áreas, pues empezamos a ver que necesitamos hacer un empaque rápido. Son historias y va enfocado a las habilidades. Y empezamos a ver cómo hacer la creatividad, cómo hacer una línea de producción, una línea de corte, cómo capacitar a las señoras, cómo contratar gente para poder que nos cortara ese brócoli, cómo eliminar el brócoli que estaba en malas condiciones, cómo poner una fábrica de hielo, porque necesitamos ponerle hielo para mandarlo a Estados Unidos. No lo sabíamos. Entonces empezamos a ver, y lo que hice, conjunté las habilidades que en ese entonces salieron sin conocerlas, y que fue
manejo de desarrollo personal. Teníamos 50 damas trabajando, desde niñas, hablemos 14, 15 años, hasta señoras, mamá, hija y nieta, teníamos en su momento trabajando. Trabajo en equipo, cómo nos organizamos 6 agrónomos que no sabíamos cómo hacer un empaque, cómo lo hicimos, la creatividad, cómo hicimos esa línea de producción, cómo pusimos una planta de hielo, y eso nos llevó a lograr un punto. Y para mí, los objetivos de este trabajo fue que lo más importante fue trabajo en equipo. Cómo esos 6 agrónomos que desconocíamos cómo hacer un empaque, cómo lo logramos, y logramos 21 camiones sin que nos regresaran. Entonces, ahí se encontró una de las habilidades, un trabajo en equipo, y creo que es parte de lo que muchos de los profesionistas tenemos que hacer en las empresas, trabajar en equipo. Va a haber diferencias, va a haber choques, pero lo importante es que ese trabajo en equipo ayude a que esa investigación o esa venta de producto se logre. Entonces, ¿cuál fue otra de las habilidades? Fue la creatividad. ¿Cómo, sin saber, yo egresado, los otros compañeros eran aquí de la Narro, cómo sin saber hicimos un empaque? ¿Cómo instalamos hielos? Fue algo importante. Entonces, de ese trabajo sacó 2 conclusiones, un trabajo en equipo y una creatividad. Entonces, sigue evolucionando, y en esta evolución entré a otra empresa, ya en el año 91-92, una empresa productora de semilla. Ahorita es Híbridos Pioneer, ahorita es Corteva, en estas fusiones a nivel global. ¿Dónde estuve trabajando? En Abolato, Sinaloa. Los que conocen Sinaloa, es una zona maicera de alta productividad, y yo lo que me encargaba era producir el maíz, la semilla híbrida que los productores iban a comprar el siguiente año. Estamos hablando del 92. ¿Qué pasó? Yo llego a Sinaloa y nos tocó el fenómeno del Niño. Ya muchos de ustedes han conocido el fenómeno del Niño y la Niña, los cambios climáticos que se están presentando. Esa fue la primera vez en el 91 que se conoció el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño es agua, lluvia, exceso de humedad. ¿Qué pasaba? No nos permitía sembrar. Teníamos 450 hectáreas sembradas para producir semilla. Y miren la importancia de a veces cómo empezar a preocuparse. Si esa semilla no se hubiera sembrado, no se hubiera producido y cosechado, todos los productores de la zona de Bajío, es decir, Jalisco, Michoacán, no hubieran sembrado. O la empresa no hubiera hecho ventas, si lo queremos ver desde ese punto de vista profesional. Entonces, gracias a Dios, se nos dio algunos problemas de analizar el problema, que estaba la lluvia, sabíamos que estaba lloviendo. Sabíamos que el cliente, el productor, había productores que habían perdido ya 2 veces las siembras, porque había un contrato con el productor, siembras de producción. Para los que no entiendan, se siembra el maíz, se hace una mezcla entre hembra y macho, se produce la semilla que se va a sembrar. Había productores que ya habían gastado fácil casi 100,000 pesos y ya no querían producir. Tenemos que entender al cliente y decirle, si yo no produzco, no van a sembrar los productores de Jalisco. Entonces tuvimos que convencer a ese productor a que sembrara por tercera vez. Y al grado que el señor, vemos don Everardo, espero que siga vivo, se enfermó y llegó al hospital. Tuve que convencer al hijo de poder sembrar, porque el señor dijo, esa empresa no entra a mi rancho. Entonces tenemos que entender al cliente y tener una comunicación efectiva, porque si no lo podía comunicar, ¿cómo podía yo sembrar? Y también trabajar con el equipo, con su gente. Y algo importante, teníamos que sembrar a fuerza. Entonces tuvimos que hacer un manejo de esa siembra para poder lograr sembrar las 450 hectáreas que podíamos producir. Si no, no íbamos a producir y la empresa iba a perder. Y algo importante, la iniciativa. Yo lo que hice fue llegar a una parcela. Si ven aquí, voy a poner el mouse. Es una relación, esta es una fotografía más reciente, no es de esa época porque eran cámaras todavía de rollo de la Kodak, no las digitales ahorita en los celulares. Si ven, es una relación de 6 hembras, que son si ven las piguitas, lo voy a explicar un poquito, con 2 machos. Eso es como se hace la combinación genética de las empresas semilleras. Y yo lo que hice fue meter mi camioneta, imagínense que ahí estuviera empapado de humedad, metí mi camioneta hasta la mitad de la parcela. Fue una iniciativa, dije, bueno, pues me atasco, saco un tractor y jalo la camioneta. Hay un término que se llama piso para los agrónomos, es que los equipos no se hunden en el suelo. Cuando mi camioneta no se hundió, me fui con el hijo, lo convencí, entró la comunicación efectiva,
Le dije que necesitábamos sembrar para poder que recuperara toda esa inversión. Busqué el entendimiento del cliente para poder que me permitiera sacar todo su personal a sembrar. Y gracias a Dios empezamos a sembrar el día 24 de diciembre. Todo el 24 de diciembre de ese año, del 91, todo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche que me fui a cenar con ellos, estuvimos sembrando, es decir, se dio. Entonces, es un proceso de habilidades que en ese entonces yo no las conocía, ni las había sabido escuchar. Y lo que hice fue un resumen de las habilidades que en ese momento nos sirvieron para poder sembrar y poder llegar a ese logro, que fue analizar el problema. Lo analizamos, pusimos todo el equipo a sembrar. Segundo, rapidito, la iniciativa. Si yo no me pongo el día 21 a meter mi camioneta, convencerlo el 22, preparar los equipos el 23 y empezar a sembrar el 24, probablemente esa iniciativa no se hubiera hecho. En sí, mi supervisor en ese entonces, que ya falleció, me habló a la casa del productor diciendo, oye, ¿estás sembrando? Sí. Fue todo el 24, 25, mi compañero regresaba el 26 porque yo me fui el 31, pero si yo no tengo la iniciativa de convencer a esta gente, no hubiéramos producido. Había una preocupación muy fuerte porque Pioneer es una empresa americana y hablamos, esto es negocio, y estaban muy preocupados de que no iba a haber semilla para sembrar en México. Entonces, cuando se dieron cuenta que estamos sembrando, fue una alegría, y si no hubiera la iniciativa de su servidor, no hubiera funcionado esto. Y la otra fue, lo entendía el cliente, lo convencimos, vimos sus preocupaciones, dijimos, si no podemos sembrar, no sembramos y ya no invertimos. Gracias a Dios entendimos la preocupación y pudimos convencer al productor. Entonces, esas fueron las tres, y ven, hay muy pocas iniciativas o habilidades, no las conocíamos. Cuando entra ya una empresa como representante de venta, que es esta empresa Dow AgroScience, que ahorita ya en los procesos han sido evolucionados, se cambió a lo que es ahorita Corteva, entré como representante de ventas. Entré a la zona de Tamaulipas, al mercado de algodón y potreros. Aquí es donde ya empieza uno, y lo pongo, a entender las habilidades que tiene que tener un profesionista, porque era vendedor y necesitaba entender cómo vender los productos, cómo convencer al cliente. Y ahí es donde se empieza a ver el trabajo en equipo, el alto nivel de compromiso que debo tener hacia la empresa o hacia mi cliente, las relaciones con los clientes, ser proactivo, no puedes estar sentado, porque al final, como representante de ventas, te evalúan por ventas. Y la presión está atrás. Como un investigador, la presión es que ese producto salga y que ayude al investigador, sea cual sea agronómica, biológica o química. El aprendizaje continuo. Tuve que aprender métodos de ventas. Yo no sabía vender. Era mi primer trabajo de ventas. Y vender no es fácil. Hasta para llegar al matrimonio hay que saberse vender. Al tener una novia hay que saberse vender. Si no, lo digo por los jóvenes que están atrás. Una comunicación efectiva. Tenía que convencer a mis clientes, a los ganaderos y a los algodoneros. Un manejo del tiempo. Es importante. Yo no sabía manejar tiempos. No es lo mismo salir a las 6 de la mañana. Sí, los agrónomos somos muy acostumbrados a salir a las 6 de la mañana, pero para el norte-sur hay que aprender el manejo del tiempo, el manejo de la agenda. Y algo importante, negociaciones. Mi posición era vender. Y si yo no sabía negociaciones, bueno, en este caso la empresa me empezó a capacitar. Y es donde empieza a conocer uno de las habilidades que ahorita son muy importantes que los alumnos y los egresados de todos los niveles las empiecen a ver. Y lo más importante, yo los invito a que vean cuáles son sus habilidades positivas, como las que hay que mejorar. No los pongo negativos, sino son habilidades que hay que mejorar para minimizar los errores que un profesionista como su servidor ha tenido en toda su vida. Porque no todo ha sido miel sobre hojuelas, ha habido problemas, y los hay problemas todavía. Entonces, ¿se llegaron a los logros? Claro que sí, se lanzó un producto. Ese producto fue el primer producto fitosanitario biológico que se llama Tracer, o es Spinosap, y era un proceso, sí, se lanzó al mercado algodonero, y dentro de este proceso, ¿cuáles fueron las habilidades que trabajamos? Negociaciones efectivas fueron las más importantes, negociar con el productor, negociar con el productor chico, mediano y grande, o pequeño, mediano y grande, perdón. El otro habilidad fue manejo de territorio, cómo ser más eficiente. Y en esa época empecé a manejar gente. Yo no sabía manejar gente. Bueno, había manejado gente en campo.
gente de campo, que es una forma diferente de manejar. Acá eran ingenieros agrónomos que tenías que guiarlos. Entonces el manejo del territorio y del tiempo tiene que ser muy efectivo, porque las empresas se manejan venta y rentabilidad. Si no vendes y gastas mucho, pues vas para afuera, ¿no? Esa es la lógica de una empresa de ventas. Bueno, otra habilidad que se empezó a trabajar, trabajo en equipo. Se tenía que trabajar con todos los equipos, marketing, investigación, no solamente en México, sino con la gente también de Estados Unidos. ¿Sí? Liderazgo. Tenías que empezar, la palabra liderazgo fue la primera vez que la escuché, porque tenías que ser líder con en que tú habías analizado con tu equipo, tenía que lograrse, porque si no, no había ventas. Entonces, si no eres un líder, ¿cómo vas a poder convencer a tus clientes que te compren ese material? Pero también hay altibajos. ¿Sí ven? Lo puse en rojo. Y cuando pongo aprendizaje continuo es el idioma. Yo quería trascender, pero no se me dio el idioma, el inglés. Y yo invito a los alumnos, pues aquí hay alumnos de Nigeria que saben inglés, que estudien un segundo o tercer idioma si se puede, que tengan la oportunidad. Ya uno que está ya medio correteado se dificulta más. ¿Qué hice? Mejorar mis habilidades que me ayudaron a fortalecer y llegar a esta posición. Posiblemente el idioma lo manejo, el inglés técnico nada más, que me ayuda en mi trabajo por la información que tengo que leer en inglés. Pero yo los invito a que también analicen sus habilidades negativas, así lo voy a poner, o debilidades, para poder que cuando salgan como egresados, no caigan a ese juego. O sea, si puedan tener proyecciones. Yo pude haber, no sé, llegado a nivel de director, pero el idioma inglés me detuvo. Pero gracias a Dios tuve que trabajar con otras habilidades que me han ayudado a estar aquí. Entonces, por eso lo estoy poniendo en negro. No todo ha sido miel sobre hojuela. Hay habilidades que hay que trabajarlas 2, 3 veces mucho más que una. Y como ser humano tenemos habilidades profesionales que se nos dan. Hay otras que tenemos que trabajarlas. ¿Ok? Después, llego a Monsanto, a la zona de agroquímicos, y llegado son a dos etapas. Una, a vender agroquímicos, que era un producto que está cuestionado ahorita, que es el glifosato, que todo el mundo por ahí ha hablado. Pero en ese entonces, pues, se vendía y teníamos que vender. En la parte roja que está ahí, en el estado de Michoacán, y la parte amarilla después me cambié a la venta de semillas. Por eso conozco un poquito de mercado de semillas. Pero bueno, ¿qué vas teniendo más contacto con más gente y vas teniendo otro tipo de habilidades. O te pide el mercado ese tipo de habilidades. Entonces empiezas a ver que sí creces y puedo presumir todos los logros, pero aquí no es presumir los logros, sino es qué utilicé de esa habilidad profesional para llegar a los logros. Y aquí es, bueno, si ven, aprendizaje contigo, tomé mi primer diplomado y es cuando se ven más habilidades. Cuando un instituto te exige como profesionista ser mucho más profesional o tener más habilidades para poder competir en el mercado. Porque al final, como profesionistas vamos a competir, pero hay que competir sanamente. Y la única forma que yo los invito a que compitan es que las habilidades profesionales las vayan mejorando dependiendo a qué posición quieran llegar. Bueno, ¿cuáles fueron las que vimos aquí? Administración de gente. En esta posición yo tenía 6 gentes a cargo y tenía que exigirles las ventas, exigirles gastos, exigirles su manejo de tiempo. Tuve que aprender más el manejo de gente y también manejar a la gente, porque manejar gente no es fácil. Cada cabeza es un mundo. Entonces, unos tenían problemas internos, otros económicos, otros matrimoniales, y entenderlo para poder ese manejo que te sean efectivos como supervisor en ese momento y que te den resultados. Otra de las habilidades, analizar los problemas. Hubo problemas ahí que tuve que tomar decisiones muy drásticas en abrir un distribuidor porque se tenía que abrir por negocio. Si no se abría, íbamos a tener problemas de competencia muy fuertes. Entonces, me metí en problemas de convencer a otros distribuidores que tenía que meter un tercer jugador y internamente dentro de la empresa, porque en ese entonces las empresas defendían mucho a sus clientes. Y ahorita no, hay una competencia más abierta y no hay tanto problema. Pero en esa época, hace 30 años, las empresas protegían a muchos de sus clientes. Y convencer hacia el gerente, a mi supervisor y al director que tenía que abrir un tercero por un problema que se iba a presentar, costó y les tuve que poner un análisis del problema para poder convencerlos. Después les dije cómo tenemos que entender a los clientes y cómo convencer a los clientes que iba a abrir un tercero. Eran 4 distribuidores y iba a abrir un quinto.
Gracias a Dios que con todo mi equipo pudimos lograr el número que la empresa pidió y se logró. Es decir, logramos crecer con un quinto jugador. ¿Qué más pasó? Orientación al oro. La zona venía creciendo. Si ustedes vieron, era la cuarta zona de crecimiento de ese herbicida. Y el foco de la empresa estaba basado ahí, porque era la cuarta zona en volumen, es decir, la vemos en litros, pero era la segunda de mayor rentabilidad. Entonces, cualquier detallito que pasaba, el foco estaba sobre el estado de Michoacán, o la zona que yo atendía. Entonces, teníamos el logro que se tenía que hacer, el número que se tenía que hacer, tenía que llegarse a fuerza. Y en ese entonces, las empresas no eran tan humanas como son ahorita. En ese entonces, una empresa que tú como representante no llegas al número, además te daban un año, máximo 2 años de trabajo, ibas para afuera. Entonces vean cómo las habilidades se tienen que ir mejorando y asentando las que tenía que lograr para llegar al número. Es un poquito repetitivo, pero es eso, creatividad. ¿Por qué lo pongo? Porque tenemos que separarnos de la competencia. Atrás había 15 competidores del mismo producto, mismo ingrediente activo, y generamos un proyecto que damos asesoría. Llegamos a asesorar 17,000 hectáreas. Esos 17,000 hectáreas, los productores nunca nos pidieron el concepto que ahorita se habla mucho, la cuestión de precio. Nosotros les damos un precio atractivo porque desarrollamos una técnica de aplicación que se manejaba en Estados Unidos, pero aquí no. En un equipo mecanizado, lo hicimos aquí. Vean cómo está acá en la parte izquierda, muy rústico, y llegamos a hacer un equipo más con tecnología, decimos creatividad, y esas 17,000 hectáreas nos dieron 35,000 litros, que lo teníamos controlados. Ejemplo era, el productor no iniciaba a hacer las aplicaciones si no estábamos nosotros presentes, yo y mi equipo. Y ahora, cuando digo, ¿cómo puedes controlar 17,000 hectáreas? Es que eran productores, uno de 3,000 hectáreas, uno de 2,000 hectáreas, productores de aguacate muy grandes. Ellos no iniciaban la temporada, fue un proyecto de 3 años. Al final, los cambios comerciales de la empresa, bueno, el proyecto se dejó, pero eso nos ayudó a controlar. Y aparte, una empresa desarrolló ese equipo y vendió equipo, es decir, vendimos tecnología a una empresa mexicana en Jalisco. Pero algo importante, la inteligencia emocional. ¿Por qué lo pongo en amarillo? Porque hubo conflictos. Y como profesionista tenemos inteligencia emocional, explotamos a veces, nos enojamos, debemos controlar nuestra inteligencia emocional. Aquí hubo conflictos con distribuidores, con clientes, con el mismo personal porque la presión era muy alta. Si no controlamos, y lo pongo en amarillo porque es uno de los puntos como profesionista que yo tengo que seguir trabajando. Y los invito a que esa inteligencia emocional la trabajen porque afuera hay una guerra de profesionistas que necesitamos tener un manejo de inteligencia emocional muy fuerte para poder ser personas profesionistas y no entrar en conflictos o peleas, que al final no llega a cabo no se logra nada, perdón. Después entro ya a estas 2 empresas, lo puse ya para no, que es algo muy similar. Otras 2 empresas donde hay diferentes logros, empresas de fertilizantes, y se empieza a manejar gente. Ya me dan cargo, ya no fui representante, me cambio a una empresa que es una posición de gerente y cambian tus habilidades. Es diferente ser un representante de ventas a tener ciertas responsabilidades, a llegar a un puesto gerencial donde tienes más gente a cargo y tienes que empezar a tener liderazgos, tienes que impactar en esa gente, trabajar en equipo de nuevo, aprendizaje continuo. Y en estas 2 empresas era cómo administro a la gente, cómo ayudo que esa gente pueda llegar. Y algo importante, esa gente que está ahorita, uno de ellos ya tiene negocios, fueron ex distribuidores de Ocampo, un amigo mío, por cuestiones comerciales no quisieron seguir trabajando, y otros son gerentes en otras empresas. ¿Qué quiere decir? Que si tú administras bien tu gente y sabes esa habilidad, puedes desarrollar gente también y ser buenos profesionistas. ¿Qué más se trabajó? Manejo de tiempo. Tienes que trabajar la eficacia. Cada vez se viene manejando lo que es el costo-beneficio. Tienes que ir manejando a la gente que no gastara y que la inversión que hiciera fuera la correcta. Bueno. Trabajo en equipo. Tienes que convencerlos que hicieran el trabajo, que vendieran. Desarrollo del entendimiento, que entendieran, porque estas 2 empresas, su servicio era más al productor, servicio al productor.
Y de venir a vender a través de un canal, a vender al productor, es muy diferente. Hay que entender al productor. Y por último, el servicio. Otra habilidad que se tiene que dar hacia el usuario final. ¿Qué servicio le tenemos que dar? Y en todas las áreas, sea de cualquier carrera, hay que dar servicio. Y aprendizaje continuo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo nuevamente? ¿Por qué? Porque era un conocimiento de fertilizantes. Yo venía de un área de agroquímicos y no conocía fertilizantes. Como agrónomo tuve que estudiar, aunque era agrónomo, tuve que retomar libros para poder entender y poder dar un servicio y poder apoyar a los vendedores y que dieran una buena asesoría técnica. Y por último, actualmente ya estamos en estas dos empresas, Adama y La Pisa, que es la que estoy trabajando actualmente, que es a nivel nacional. Hay muchos logros, pero lo importante es, si ven ahí está un poquito más delgado, no le entraban mucho las garnachas, pero si ven cada vez, si fueron un poquito más observativos, las habilidades se fueron incrementando. ¿Por qué? Porque aquí tengo que apoyar, en caso de La Pisa, a, si no me equivoco, 52 técnicos en México. Pero también apoyo al área técnica de Colombia, Centroamérica, que son médicos veterinarios, no hay área agrícola todavía. Entonces, tengo que empezar que esas habilidades, empezar a desarrollarlas más, tener más tiempo, un manejo de territorio más adecuado. Y algo más importante, que me vean como el líder técnico de esta empresa. Y no es porque me vean porque sea bonito, porque bajé de peso, porque tenga pelo, sino que las recomendaciones que yo le esté dando o el coacheo que le estemos dando a ese equipo les ayude a ser ellos más profesionales y a que las recomendaciones de los productos, hablemos de biocampo y los productos fitosanitarios o químicos, que el productor los agarre y que los trabajos que hagan puedan impactar en ventas. Entonces, una de las habilidades es liderazgo, otra, aprendizaje continuo. Acabamos de adquirir una empresa de biológicos. Imagínense 32 años vendiendo químicos y me burlaba de los compañeros, y así lo voy a decir, de los que vendían biológicos. Hoy me estoy mordiendo la lengua. Tengo que vender productos biorracionales y tengo que aprenderlos, pero no es fácil después de 32 años de pelearme con compañeros, pelearme en la forma de broma, a decir, ahora tengo que venderlos y cómo tengo que venderlos, cómo tengo que convencer al productor de que un producto biorracional sí funciona en base a las normas que nos dice la autoridad. Entonces, tengo que seguir aprendiendo porque tengo que apoyar al equipo comercial. ¿Qué otro aprendizaje? Comunicación. Tengo que tener comunicación efectiva y asertiva. Yo no puedo hacer una comunicación, aunque tengo un problema de, a veces tartamudeo, tengo que tener una comunicación efectiva de cómo vender ese producto. Porque si no, el gerente va a decir, oye, tú le dijiste esto al vendedor y tuvimos una reclamación. El productor está muy molesto. Y si no hay esa comunicación, ¿cómo podemos hacer? Una reclamación nos puede costar mucho dinero o prestigio a la empresa. Otra, los problemas, resoluciones de problemas. No podemos tener el problema y no pensar creativamente de cómo lo va a solucionar. Y eso nos ha pasado con la nueva línea de Biocampo. Es una línea nueva y hay muchos problemas. Cuando digo problemas es que no lo conocíamos. Y el problema era cómo voy a poder venderlo, cómo voy a poder convencer a los compañeros. Y tengo que solucionar ese problema. Y es capacitarme, darles información y ayudarlos en campo para poder que ese problema de desconocimiento de un producto nuevo lo puedan vender. Otro, trabajo en equipo. No podemos dejar de trabajar en equipo. Si ven, se repiten muchas habilidades. Y ahorita vamos a ver un resumen de todo eso. Y va a ser la conclusión de la plática. Servicio. Nuestra filosofía en La Pisa es servicio al campo. Darle un servicio al productor que sea eficaz con los productos. Entonces, tenemos que darle al equipo servicio. Es una habilidad que tenemos que ir mejorando, porque a veces tenemos caracteres diferentes y cómo podemos dar el servicio que sea muy uniforme y que sea una filosofía de la empresa. Y vuelvo a tocar la inteligencia emocional. Es muy importante la inteligencia emocional porque hay conflictos, claro que sí. Hay conflictos con los gerentes regionales, hay conflictos con los gerentes de ventas, con el director, con el área de producción, con el área de logística. Si no utilizamos esa inteligencia emocional donde no llegar a conflictos, sino dar soluciones a los problemas, pues no vamos a poder ser profesionistas en una empresa. Se va a dificultar.
Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar cuando ustedes egresen, que esa inteligencia emocional, que pues creo que es importante poderla manejar y poderla controlar. Y por último, si ustedes ven, es el resumen de todas las habilidades de su servidor. Y acá en la parte que no, en la pantallita hay 0. Posiblemente dice, oye, pero no las aplicaste en estos 33 años de carrera. Yo creo que sí se han aplicado, pero si ven, el trabajo en equipo ha sido una de las habilidades que ha tenido más fuerte su servidor. Cómo utilizar la inteligencia emocional, cómo convocar a diferentes compañeros de diferentes formas de pensar para llegar a un logro. La otra, análisis de problemas. No lo voy a hablar de todo, es decir, cómo analizar los problemas y dar soluciones. Y hay una palabra que es con la que voy a concluir, que se está hablando creo que en todos los foros, que yo lo concluyo así, que es más hacia la parte de productividad, investigación, pero creo que si lo manejamos en el concepto de innovación personal, conociendo nuestras habilidades, conociendo nosotros mismos, viéndonos en un espejo y reconocer nuestros egos, nuestros errores, nuestras fortalezas, creo que la innovación personal nos va a ayudar a ser mejores profesionistas. Entonces yo los invito que los que estén aquí, los que estén iniciando en las preparatorias, los que estén en la carrera de licenciatura, maestría, doctorados, pues vean que hay muchas habilidades, puede que existan más habilidades que no puse, pero que la innovación personal de cambio, y hablo en todos los aspectos, lo podamos meter. Pues posiblemente la innovación no sea tan rápida por cuestiones de trabajo, de dinero, de tiempos, pero si nos innovamos, podemos ser mejores profesionistas. Y bueno, esa es la plática que quería darles. Ahí está mi teléfono y creo que falta el correo electrónico. ¿En qué consiste su trabajo como desarrollador de nuevos negocios, ingeniero? Bueno, parte de las funciones que hace su servidor es, parte de la primera plática que fue el análisis de un producto, es analizar qué productos ocupa la empresa, se analiza y lo llevamos a campo, a ver si son efectivos en campo. Cuando digo analizar es todo el proceso de hacer un modelo de negocio, de decir si se ocupa o no se ocupa dentro de la empresa. Si se ocupa, y hablemos que sea así, llevar todo el proceso hasta la parte técnica, es decir, si es efectivo en campo. Una vez que sí está en campo, es capacitar a todo el equipo técnico, a todos los comerciales para poder que los gerentes regionales y los representantes y asesores tengan ese mismo conocimiento técnico y puedan expresarlo allá en el campo y generar una venta, que al final es lo que busca la empresa. Es decir, cuando digo venta, no quiero que lo vean como una cuestión solamente muy mercantil. Al final, cuando englobamos toda la parte técnica, el vendedor, el equipo comercial y su servidor, llegamos al campo y el productor aplica nuestro producto y hace más eficaz, ahorra costos, probablemente también él está en la parte económica. Yo creo que esa es parte de lo que busca la empresa, y la capacitación también a distribuidores y productores. Esa es parte de la función que hacemos, y analizar los nuevos productos que quiere la empresa a futuro, que sean químicos o biológicos o mezclas. Esa es parte de la función que hace su servidor. Y cuando hablábamos de la parte de fuera de México, es también capacitar a los compañeros que son médicos veterinarios, que no tienen, ahorita no hay un departamento agrícola, pero vamos a en un futuro tenerlo, pero los ayudo a capacitarlos para poder que ellos vendan también los materiales. Esa es parte de la función que hace su servidor dentro de la empresa. ¿Cuál ha sido el proceso que he llevado para llegar a tener las habilidades de liderazgo? En no mentir, ¿sí? Y hacer, cuando digo no mentir, es decir, si voy a decir una cosa, la tengo que hacer y demostrar lo que lo estoy haciendo. Si yo digo que voy por el camino, por el lado derecho, y de repente me voy por el lado izquierdo, pues la gente no va a confiar. Entonces, es mentirle a esas personas que me están tomando como líder, decir, yo me voy por el camino del lado derecho y por ahí me voy a ir. Puede que no sea el correcto, pero creo que en base a la experiencia me va a ayudar. Entonces, la confianza que yo genere en ese equipo de trabajo. Si yo le miento al equipo de trabajo que tengo, que no es a mi cargo, porque yo soy una función de soporte en la área técnica, y pues imagínate cómo 42 gentes o 52 gentes no confían en mí. Entonces, eso es lo que ha venido pasando en toda esta época, confianza en lo que yo les diga. Y puede ser que sea incorrecto, que nos caigamos a un pozo, pero nos vamos a caer todos, no solamente yo. Si es crear confianza y no mentirle a la gente. Claro.
si nos vamos por el lado derecho, nos vamos todos y por el lado derecho. Oye, pero si nos caemos, y la otra es, oye, pero si no, nos vamos por el lado derecho, ¿qué pasa si le doy la vuelta en la siguiente cuadra? También hacer abierto a escuchar a la gente. Porque si yo me cierro en lo que yo digo, porque soy el líder, pues realmente no conozco todo. Puede que mi compañero, el gerente del área sur, el área norte, tenga una idea diferente y yo me aferre. Entonces, si yo no lo escucho, pues ¿cómo puedo llegar a no caerme al pozo? Entonces, confianza, no mentir, escuchar a la gente y guiarnos entre todos. Es decir, ese para mí es la cuestión de un líder. Es decir, cómo enseñarte a poder llegar a también transmitir ese conocimiento. Yo, en lo personal, en esos 33, yo no me cierro a no decir lo que sé. Por eso aquí puse una presentación. Es decir, este es como yo llegué aquí. Si me llegué con errores, bueno, ya lo dije, llegué con errores. Pero bueno, decir, mejor te prefiero decir honestamente cómo llegar y no mentirte. Para mí es un líder, es aquella persona que no miente a su gente. Crear confianza en la gente. No mentir, para mí es lo más importante. Que usted decía que no se sembraba como al azar, o no se preguntaba uno qué era lo que iba a atacar, sino se hacía un análisis de mercado. Entonces, mi pregunta es como ¿qué perfiles son los que hacen estos análisis de mercado y como cuánto cuesta hacer uno, como estos que usted pues nos mostró? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿qué perfil? Yo creo que el perfil puede ser un perfil administrativo, puede ser un perfil de finanzas, creo que puede ser un perfil químico, biológico. Creo que las áreas no van a minimizar el que pueda hacer un proyecto. Yo creo que todas las áreas lo pueden hacer conociendo las bases, como puse el ejemplo del Canvas. Creo que cualquier egresado de cualquier carrera lo puede hacer basado a ese proceso. Entonces, no creo que exista una área específica que diga, no, yo soy agrónomo, no lo puedo hacer, no. O soy de finanzas, no lo puedo hacer, no. Creo que todas las áreas sí lo pueden hacer, porque creo que es la actualidad que cualquier división, cualquier área que se está estudiando se tiene que hacer un proyecto, pero sí, cada objetivo se tiene que manejar en forma diferente. Por eso el concepto Canvas, que es lo más nuevo que está manejándose, involucra a todas las áreas. Puede ser un químico que puede hacer el proyecto si sabe el proceso, o puede ser un administrativo, o puede ser uno de finanzas. El hacer un proyecto, cuando es en una parte interna, va a variar mucho el costo, porque, un ejemplo, yo lo hago todo este proyecto, pero voy a poner ejemplos de personas externas que se dedican a hacer procesos. Hay empresas que le pueden cobrar desde 40 hasta 100 mil pesos o 200 mil pesos, depende del tamaño del proyecto. Entonces, lo voy a cambiar, su pregunta la voy a voltear de una forma más productiva. Si aquí hubiera 2 egresados de maestría, hablemos uno de administración y uno de ingeniería química, y quieren hacer un proyecto, ellos pueden hacer un proyecto y pueden ir con una empresa y venderle ese proyecto. Claro. Y pueden generar como un ente independiente ingresos para ellos dos, para esa persona química y para esa persona de administración. Y va a depender del proyecto. Pueden ir con una empresa pequeña y el proyecto puede ser de 10 mil pesos. O puede ser una empresa tan grande que puede haber proyectos que pueden costar millones de pesos. Va a depender de que hacia dónde quiera llegar esa empresa con ese estudio que quiere hacerse. Aquí lo importante que yo lo veo, pues él dice, lo cambié. Creo que los egresados pueden generar proyectos y pueden cobrar en base al impacto que puede tener ese proyecto. Entonces, es una oportunidad que en sí muchas de las personas que no se han podido contratar, hablemos del área agroquímica o fitosanitaria en el sector que yo estoy, se han dedicado a hacer proyectos y eso le ayuda a muchas empresas a ahorrarse tiempos. Sí puede ser que el costo sea, voy a poner un ejemplo, 200 mil pesos, pero esos 200 mil pesos que esos 2 agrónomos que ahorita no están trabajando, o un agrónomo o un químico, porque tengo compañeros que lo hacen, o agrónomo mercadológico, pues no trabajan en empresas, pero generaron una empresa particular, y ayudaron a una empresa a hacer un proyecto. Y a las empresas les facilita eso, porque les acelera los procesos. En nuestro caso, como lo hacemos interno,
posiblemente sea un poco más lento y los costos se involucran dentro del mismo proyecto de inversión que se hace. Pero fue una oportunidad, si lo quiere ver así, de que egresados con maestría, doctorado puedan hacer proyectos y venderlos a las empresas, pero tienen que ser proyectos que impacten. Claro. Es decir, proyectos que queden en la mesa, como a veces lo hacemos, y lo voy a poner en la mesa en forma particular. Todos los proyectos tienen que ser productivos, que generen productividad, que generen negocio para las empresas o al productor, y creo que eso puede ayudar mucho a generar una mayor cantidad de empleos.